Absalón para nosotros en este tiempo? Porque si estamos esperando que la escritura, ¿verdad? Verla solamente de forma literal o solamente verla de que Absalón divide solamente las congregaciones. Es tremendo. El espíritu de Absalón en este tiempo viene a dividir tu relación con el Altísimo, con el Rey de Reyes. El espíritu de Absalón es el que trae rebelión. Cuando hablamos de Absalón, estamos hablando de rebelión, estamos hablando de robo. Recordemos que Absalón robó el corazón del pueblo de Israel, de los que se dejaron influenciar. Cuando hablamos de Absalón, estamos hablando de traición. Cuando hablamos del espíritu de Absalón, estamos hablando de deslealtad, estamos hablando de lo que provoca división y dónde, dentro del reino, dentro del mismo pueblo, dentro de la familia, dentro de una empresa, dentro, ¿verdad? De ese círculo donde tú te estás moviendo. El espíritu de Absalón no solamente podemos enfocarlo en la dimensión espiritual, es decir, en una congregación. El espíritu de Absalón es todo aquello que viene primero a robar, porque roba el corazón, donde también se puede manifestar un espíritu de Absalón. Recordemos que tenía palabras lisonjeras, eh, recordemos que Absalón les hablaba tan hermoso al pueblo, les daba la mano, los abrazaba, les decía, yo te quiero ayudar, ¿quién me pusiera a mí por rey? ¿Verdad? El espíritu de Absalón se puede mover en diferentes dimensiones, no solamente dentro de una congregación, porque también vemos en el espíritu de Absalón, ¿qué cosa? Una división. Primero roba el corazón, luego mata. ¿Por qué mata? Porque provoca división, ¿verdad? Esa división quiere decir partir, ¿verdad? Eso es lo que hizo en el reino, dividir, partió el reino, dividió unos con Absalón, otros con David. ¿Y todo por qué? Por la rebelión, por lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces usted ha escuchado y dicen, ay no, qué rebelde ese niño es muy rebelde? Y como lo vemos tan pequeñito, pensamos que simplemente no marca nada en la vida de ese pequeño o de esa pequeña. Pero resulta que todo empieza desde lo pequeño, todo empieza en esa manifestación pequeña. Si usted no controla a tiempo, si usted no corrige a tiempo, no es con golpes, es a través de qué cosa, de lo espiritual, con la escritura, cómo usted va a corregir a los hijos. Hemos hablado en este estudio de Samuel, ¿verdad? Del libro de Samuel, cómo David, aún siendo rey, David no supo corregir a sus hijos. David fue muy indulgente. David dejaba pasar, ¿verdad? Él se molestaba, sí, se molestaba, pero no disciplinaba a sus hijos y eso le trajo consecuencias, no solo para él, sino para todo el reino. Imaginemos que cuando leímos, ¿verdad?, que David huía, habíamos dicho que ¿por qué huyó David? David huyó, ¿por qué? Porque primero, pues él dijo, no, que no se derrame sangre, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero David no quería enfrentarse con su hijo. Y vamos a ver cómo más adelante a David le duele más la muerte, ¿verdad?, de su hijo, lo que murió su hijo, porque muere su hijo, y no consideraba toda la sangre derramada del pueblo de Israel, de todos los israelitas, los que murieron a causa de la rebelión de Absalón, porque no es que no hubo muerte, hubo muchos muertos. Bueno, bienvenidos todos a este tiempo. Esperamos que podamos introducirnos en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque lo más lindo es que usted pueda introducirse en esa enseñanza, mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que el Altísimo quiere hablarle a usted en este tiempo. Que no mire la escritura en esa dimensión solamente con lo que pasó. No lo mire con lo que pasó. Mire qué es lo que el Padre en este tiempo quiere hablarle a su vida. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 18, habíamos visto hasta el versículo 9. El versículo 9 que nos hablaba de que la batalla se extendió por toda la tierra de Israel y que fueron más los que destruyó el bosque
que los que destruyó la espada. Habíamos dicho que la mano del Shaddai estaba al lado de David. A pesar de todo lo que haya hecho David, David era el ungido del Altísimo, del Dios Altísimo, ¿verdad? Vimos cómo David descansó en el Padre y bueno, la espada no mató tanto como dice que lo que destruyó el bosque. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver el verso 9. Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre los cielos y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Absalón estaba huyendo. En el versículo anterior, en el 8, habíamos visto que hubo una gran matanza, que hubo muchos muertos, que el bosque destruyó mucho más que la espada de los valientes de David. Es decir, hubieron muchísimos muertos. Absalón, al ver todo este cuadro, ¿verdad? Esta gran matanza que hubo, él huye, él sale huyendo. ¿Y en qué huye? Dice que huyó en un mulo, ¿sí? Y cuando él sale huyendo, dice que se encontró con Absalón. Absalón se encuentra con los siervos de David, ¿sí? Absalón en esa huida, luego de la matanza, ¿verdad? Se encuentra con los siervos de David porque estaban allí en el campo de batalla. Ellos no abandonaron el campo de batalla. Fue Absalón, ¿sí? Y lo más curioso de todo esto, recordemos que Absalón no era un hombre de guerra, ¿sí? Absalón era su vanidad. Cuando a él le dijeron, ve tú a la batalla, él dijo, sí, yo iré. Pero Absalón no era un hombre de guerra, Absalón no conocía de guerra como tal, ¿verdad? Y resulta que al ver a los siervos de David, ¿verdad? Lo primero que pensó Absalón es, me van a matar. Absalón no sabía de las instrucciones que había dado David de que no se dé muerte a Absalón. Entonces, Absalón se ve atemorizado cuando se encuentra con los valientes de David, ¿sí? ¿Y cómo lo ven? Que iba huyendo en un mulo. Es tremendo. Aquí vemos que la vanidad de Absalón de estar al frente de un reino, por decirlo así, al frente de Israel, ¿verdad? Eh, Fue su vanidad, lo que él quería, no lo que el Altísimo tenía para él, no lo que él merecía, porque no se lo merecía. Vemos acá que Absalón, usted se imagina, en un mulo, él no se veía como un rey, él no se veía como alguien de batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba cabalgando en un mulo, ¿sí? Este mulo solo le sirvió para huir como un cobarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya habían perdido la batalla. ¿Y por qué perdió la batalla? Porque el hecho de que Absalón quería el reino eran sus emociones, era su capricho, era su rebelión, mas no la decisión del Todopoderoso. Y el Shaddai estaba del lado de David, y nuestro Padre Celestial jamás deja avergonzado a sus siervos. El Padre Celestial no deja avergonzados a aquellos a quien Él ha llamado. Si usted es un llamado del Padre, si usted es un llamado del Todopoderoso, Él no lo va a dejar avergonzado. Él lo va a ayudar. Él es el que va a estar allí. Es ahí cuando se cumple la palabra que Él pelea por usted. Porque muchas veces tomamos los versos bíblicos a conveniencia y la gente dice, ah, que Él pelea por nosotros, pero ¿por quién? Por los rebeldes no pelea el Todopoderoso. Por los rebeldes, por los que causan división, por los que andan a traición, por los desleales en el reino, por los que provocan esas divisiones. Por ellos no pelea el Shaddai. No nos confundamos, no tomemos
versículos a la ligera y a nuestra conveniencia. Si la mano del Shaddai estuvo con David y fue el bosque, mire, aún toda la tierra responde a la voz de su creador. Todo lo que él ha creado sirve al creador, aún el bosque sirvió para que eh, David pueda ganar esta batalla. Entonces podemos ver acá, ¿sí? Que mucha gente se confunde y le digo esto, personas que han provocado división en los ministerios, personas que han sido rebeldes en los ministerios, personas que salieron a traición de negocios, no solamente hablemos en el campo ministerial, en lo espiritual, sino también aún, vamos a poner un ejemplo, en una empresa, ¿verdad? En un negocio, y salen como traidores, como desleales y va y se monta otro negocio, pone otro negocio, ¿verdad? Similar al que fue desleal, al que robó, al que provocó traición. Y piensan y dicen, no, es que Dios está conmigo. Yo le voy a decir algo. Y usted muchas veces como ministro puede estar orando por los rebeldes. Usted como ministro puede estar orando por esas personas que han causado rebelión, que han sido traidores, que han sido desleales. Tenga mucho cuidado. Por eso la oración no es una muletilla. La oración no es como muchos creen una varita mágica, ore por mí y simplemente oramos por alguien. Tenga mucho cuidado. Yo sé que acá le estoy hablando a ministros. ¿Y por qué le digo tenga cuidado? Porque esto no es de estar orando por todo el mundo, porque usted quiere ser más bueno que el Todopoderoso. Usted tiene que orar con entendimiento, con revelación, ¿sí? Porque quizás un rebelde le puede estar diciendo, ora por mí sabiendo que provocó una división que fue producto de lo que tiene, fue producto de una traición, de que fue desleal. Tengamos mucho cuidado porque espíritus de Absalón operan en muchas dimensiones en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá, ¿sí? Veamos qué más dice el verso que estamos leyendo, el verso 9, ¿sí? Dice que el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Miren, el mulo iba caminando, ¿sí? Bajo las espesas ramas de un gran árbol, ¿sí? Y pues allí iba subido Absalón, allí va montado Absalón. El mulo no identificó el peligro, ¿sí? Entonces, sí, el animal siguió caminando, no se dio cuenta de esas espesas ramas de ese gran árbol y él entra por allí, entra por debajo de las ramas, ¿sí? Como le digo, el mulo no identificó el peligro, ¿sí? Simplemente entró, ¿sí? Entró por esas ramas. Y cuando leo esta porción, ¿verdad? Del mulo. Esto nos lleva a recordar, hay una porción en el Salmo, capítulo 32, que lo voy a leer rapidito, verso, verso 9, nos habla este salmo y nos dice, no sean como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con freno desde su juventud, pues de otro modo nadie se acerca a ellos. Miren, ¿qué pasa? El mulo no tiene entendimiento. No entendía lo que podía pasar al meterse debajo de estas espesas ramas. Simplemente como podía pasar por allí pasó, pero no tenía entendimiento de que eh, la persona que iba, Absalón, que iba sobre ese mulo, iba a quedar colgado allí. ¿Qué pasa o qué nos habla esta palabra a nuestras vidas? ¿Sí? Muchas veces nosotros en nuestras fuerzas, rebelándonos contra el Todopoderoso, siendo desleales con Él porque nos ha llamado para servirle, y muchas veces no queremos servir, simplemente queremos buscar nuestra conveniencia, estamos más afanados por un negocio, por hacer dinero, y vamos
en pos de nuestras fuerzas y queremos entrar a la fuerza a como se dé lugar en un lugar. Tengamos cuidado. Mire, acá se nos compara en este salmo y dice, no sean como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. Es decir, acá este animalito no tenía entendimiento de lo que podía pasar, ¿sí? Al cruzar por debajo de estas espesas ramas. El mulo cruzaba, pero Absalón algo iba a pasar con él. Entonces, cuando nosotros caminamos en pos de rebelión, cuando nosotros caminamos rebelándonos contra el Todopoderoso, haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien, más adelante nos vamos a encontrar con esas espesas ramas, ¿sí? Que van a traer consecuencias a nuestras vidas. Cuando vamos por allí, ¿por qué digo rebeldes? Que nos rebelamos contra el rey. Nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, ha dejado instrucciones claras. Y muchas veces el pueblo creyente quiere avanzar en pos de sus propios intereses, en pos de lo que le parece que es bueno para ellos. Pero más adelante van a encontrarse con esas espesas ramas. Recordemos que la Escritura dice que a la verdad hay caminos que al hombre le parecen derechos, les parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Absalón pensó que estaba huyendo seguro, que ese mulo lo iba a sacar y lo iba a poner a buen recaudo. Pero el mulo, este animal sin entendimiento, entró por debajo de esas espesas ramas sin imaginar, sin identificar el peligro que corría Absalón. ¿Y qué pasa? Dice, y a él se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Miren, recordemos que habíamos estudiado al inicio, en los primeros capítulos, ¿sí? Habíamos, eh, habíamos estudiado, ¿verdad?, sobre la cabellera de Absalón. Ya lo habíamos visto en los primeros capítulos. Y dice acá que se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Recordemos que Absalón era reconocido por su apariencia, ¿verdad? Y por su hermosa cabellera. Pero ¿qué pasa? Su cabeza se le quedó trabada entre las ramas, ¿sí? Pues la mula había seguido de largo. ¿Por qué? Porque pudo cruzar bajo las espesas ramas, ¿sí? De ese gran árbol. La mula pudo avanzar, la mula pudo cruzar, pero ¿qué pasa? Absalón quedó suspendido en el aire. Es tremendo. ¿Qué podemos decir esto? Ay, pobrecito Absalón, ¿cierto? Pero resulta que estas espesas ramas, ¿sí? Fue lo que el Todopoderoso usó para el castigo de Absalón. Recordemos que dice en el verso 8, ya lo leímos anteriormente, que el bosque destruyó mucho más, mató mucho más que la espada. Y este mismo bosque fue aquel que el padre usó para el castigo a Absalón. ¿Por qué? Por tanta sangre derramada en esta batalla. La semana pasada les había dicho que tengamos mucho cuidado porque tanto castigo hay para Absalón, para el rebelde y también para los que le siguen. ¿Sí? Habíamos visto por qué, porque muchos murieron, ¿verdad? Y dice que el bosque destruyó a muchísimos en esa gran batalla. Y podemos ver acá que el cabello de Absalón, lo que era su gloria, ahora fue su maldición, ¿sí? Podemos ver que Absalón se enredó literalmente con su propio cabello entre esos frondosos árboles del bosque. O sea que
El Todopoderoso, el Shaddai, usó el bosque a favor de su siervo David, a favor de su ungido, a favor de aquel que él había colocado como rey sobre Israel. Entonces, muchas veces nosotros no imaginamos cómo opera el Todopoderoso, ¿verdad? Mire, Él usa diversas formas en las batallas. Él es el que hace como Él quiere. Acá, ¿qué usó? El bosque. El bosque fue lo que el Todopoderoso, sí, tomó, usó para ayudar a David en esta batalla. Si leemos bien esta porción, no dice que Absalón fue atrapado por su cabello como tal, sino que dice su cabeza quedó entre las ramas. Nosotros asumimos que es su cabello, pero dice que su cabeza se enredó en la encina, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya quedado atrapado por su cuello, con su mismo cabello, recordemos su cabellera, pero en todo caso lo que permanece acá es la imagen de Absalón colgado de un árbol, ¿sí? Y, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando yo veo esto o leo esta porción, yo identifico algo muy interesante. Primero, veo que fue tomado, ¿sí? O fue tomado el castigo para Absalón a través del bosque, ¿verdad? ¿Qué cosa? Su cabeza. Recordemos dónde empezó todo. Recordemos que Absalón pensó, el centro de sus pensamientos usó y dijo, ¿quién me pusiera a mí como rey? Recordemos que Absalón, ¿verdad? A través de sus pensamientos maquinó primero y dijo, yo quiero estar en esa posición. Yo quiero estar allí para ayudarlos, ¿verdad? Y fue su misma cabeza la que le fue de maldición. Fue su misma cabeza con la cual, ¿verdad? El bosque trajo castigo para Absalón. Digo el bosque, ¿verdad? Porque fue como, como aquello que usó el Todopoderoso. Y dice que quedó colgado de este árbol, ¿verdad? Si yo veo hago un enfoque de lo que es el árbol, recordemos qué es lo que a nosotros nos va a juzgar. El árbol de vida es la Torá, ¿verdad? Nosotros decidimos de qué árbol tomarnos, del árbol de vida o del árbol que no da vida, sino que es para muerte, ¿sí? Recordemos a Adán. Dice que quedó suspendido entre el cielo y la tierra, es decir, fue rechazado por ambos, ¿verdad? Podemos decir que el final de Absalón fue todo un momento de terror, por decirlo así. Y no es que allí murió, no es que ya se quedó suspendido entre el cielo y la tierra y murió, no. Aquí podemos imaginarnos, por eso le decía, y hay que introducirse en lo que estamos leyendo, porque podemos ver que esto fue como de terror. ¿Por qué? Porque Absalón estaba colgado, ¿sí? Cuando quedó atrapado entre las ramas del árbol, dicen los estudiosos, que Absalón estuvo a punto de cortar su cabello con un golpe de su espada, pero que cuando él iba a cortar su cabello, él de repente se detuvo, ¿sí? Porque él se quiso suicidar. Y dicen los estudiosos, vio al infierno abierto ante él. Y prefirió seguir colgado del árbol antes que arrojarse vivo, ¿sí? Antes que suicidarse. Podemos ver acá algo que no podemos dejarlo pasar, es que la mano del Shaddai tarde o temprano hace justicia ante la rebelión. Que la mano del Shaddai, del Todopoderoso, del Dios Altísimo, tarde
o temprano, cuando menos lo imaginamos, Él hace justicia por el robo, por la rebelión, por la traición, por la deslealtad. El Todopoderoso, ¿sí? No permite esto en su reino. Y yo no estoy hablando por lo que se le haga a un hombre. Es decir, usted estará pensando, lo que le hicieron a un pastor. No, cuando nosotros nos revelamos ante una persona, ante un ungido del Todopoderoso, lo primero que tengo que pensar es que me estoy rebelando contra el Todopoderoso, contra el Altísimo. Recordemos nuevamente la porción del Hijo Pródigo. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Un acto de rebelión no es primeramente contra la persona. Si usted, ¿verdad? En algún momento pasó esto, vio o lo vivió, no piense que es contra la persona. Primero, la rebelión es contra el Creador. Si nosotros nos rebelamos contra ese ungido, contra esa persona que el Padre puso en autoridad para que nos sujetemos a esa persona, si nos rebelamos, lo primero que estoy haciendo es rebelarme contra la autoridad del Altísimo. Tengamos mucho cuidado. No pensemos hoy que esto solamente, es literal. Hoy, en este tiempo, hay quienes se han revelado al Todopoderoso, se han revelado a sus instrucciones, se han revelado a sus mandatos, conociendo lo que escrito está, han hecho lo que a ellos les ha parecido. Conociendo una instrucción, han hecho lo que les pareció mejor, ¿sí? Y quienes se revelan ante el Todopoderoso, ¿sí? No solamente, como miramos acá en Absalón, las consecuencias fue para él, fue para muchos, para sus seguidores. Lo mismo pasa si es en una congregación, los que causan rebelión, los que causan división, si es en una familia, porque en las familias también hay mucho derramamiento de sangre. Cuando hablo de derramamiento de sangre, estoy hablando por la lazonjará, por las palabras maldicientes que se lanzan. ¿Sí? No creamos que solamente derramamiento de sangre es porque alguien usó algo cortante, una espada, un cuchillo, un arma. No, es primeramente con las palabras que han herido, con las palabras que han lastimado, con la lazonjará, con lo que han maldecido, ¿sí? La muerte, quizás en este tiempo, no es literal. Usted dirá, no, mire, esa persona se rebeló, provocó división en tal ministerio, esa persona fue y abrió otra congregación y nada le ha pasado. La muerte no es literal. Recuerde lo que le decía. División tiene que ver con partir, con hacer pedazos. Tiene que ver muerte, ¿verdad? Porque trae muerte. Hay áreas de la vida de ministros que están muertos, muertos en su salud, muertos en sus finanzas, muertos sus ministerios. ¿Por qué? Porque simplemente se rebelaron a su autoridad, se rebelaron a la autoridad del Altísimo y también a la autoridad que el Padre colocó, porque creyeron que simplemente el ministerio es de tomar, ir a abrir una congregación y ahora yo soy pastor, ahora yo tengo este cargo porque a mí me dijeron que era pastor. Tengamos mucho cuidado. ¿Será que usted ha averiguado si está en una congregación, cómo nació esa congregación? ¿Será que usted conoce cómo fue el inicio? Mucha gente está sin conocer y esos mantos que están ministrando son mantos que están mancillados, mancillados con sangre a causa de las divisiones. Y les digo esto porque es lo que he recibido del Padre. Hablábamos hace unos días de Absalón y era lo que el Padre me mostraba. Así hay mucho pueblo. La enseñanza puede ser hermosa, la prédica puede ser muy linda, ¿verdad? El lugar puede ser muy hermoso, pero ¿conoce usted
qué está pasando o qué ha pasado, cómo se originó esa congregación. Todo lo que viene producto de una división, todo lo que viene producto de una rebelión, todo lo que viene producto de una traición, más adelante tiene consecuencias. Y no solamente para el que lo hizo, sino también para el que lo ha seguido. Entonces, ¿qué pasa cuando ven a Absalón? Dice, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. No crea que Absalón estaba simplemente colgadito allí, no, Absalón estaba sufriendo. Absalón estaba allí viviendo momentos de dolor y de angustia. ¿Sabe por qué? Porque ese fue su castigo. Momentos de dolor y de angustia. Cuando van a darle aviso a Joab, le reportan a Joab, ¿verdad? El general le pregunta al hombre, ¿sí? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató inmediatamente? El hombre le dice que no lo hizo por obediencia y fidelidad a David, porque le dice, ¿por qué tú no lo mataste? ¿Verdad? Sí, cuando el hombre le va a avisar y le dice, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? ¿Verdad? Y luego echándolo a la tierra, me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. ¿Sí? Eso es lo que le dice Joab. ¿A quién? A este soldado, llamémoslo así, que lo vio a Absalón colgado. Y le dice, me hubiera gustado darte dinero, me hubiera gustado darte una promoción si hubieses matado a Absalón, ¿verdad? Dinero, porque pues podemos llamarlo así, porque le dices 10 ciclos de plata y un talabarte, era como una mención. Pero este hombre se rehusó a hacerlo por lealtad a David. Recordemos que todo el ejército escuchó la instrucción cuando David dijo que no maten a Absalón. Él, por lealtad a David, no lo mató. Fue y le dio aviso a Joab, ¿sí? Y una oferta de Joab no cambió la fidelidad a su rey. Aquí hay una enseñanza que nosotros no debemos olvidar. ¿Será que nosotros nos mantenemos fieles al Shaddai aun cuando vengan estas ofertas? ¿Será que podemos mantenernos firmes en la instrucción que el Rey nos ha dado, que el Rey Altísimo nos ha dejado? Cuando vengan esas ofertas de decirte, te doy dinero, te voy a promocionar, esto fue lo que le dijo Joab al muchacho, a su soldado, cuando le dijo, yo lo vi colgado, y le dice, pero ¿por qué no lo mataste? Te hubiese dado 10 ciclos de plata y te hubiese dado un nombramiento, te hubiese dado un lugar de posición, porque el talabarte militar era el ornamento principal de un soldado, ¿sí? Era como una promoción para ellos. O sea, le daba dinero y lo promocionaba. Pero este soldado mantuvo su fidelidad al rey. Él dijo, no, vamos a ver qué le dice, ¿sí? ¿Cómo les decía? ¿Será que nosotros nos estamos manteniendo fieles? Fieles a las instrucciones de nuestro rey, aunque venga el dinero a querer seducirnos, aunque venga la promoción, si el padre te ha dicho mantente eh, firme, pero debes de prepararte, debes de en este tiempo prepararte, conocer mi Torá. ¿Será que nosotros nos hemos mantenido fieles? ¿O será que nos llamó la atención el talabarte, la promoción? ¿Será que nos llama la atención el que alguien venga y nos diga, venga, yo lo voy a ungir y le voy a poner en un posicionamiento para que desde ahora lo llamen profeta, apóstol, pastor, maestro, y le voy a dar en el ministerio un lugar donde lo reconozca, una posición que lo reconozca? Quizás usted no lo ha dicho, pero hay muchos. Muchos que por los ciclos de plata y el talabarte han sido infieles a su rey, han quebrantado las instrucciones de su rey. Este soldado
Este soldado le dice a Joab, aunque, voy en el verso 12, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros escuchamos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Miren, podemos ver aquí algo, podemos ver instrucción. Y cada uno de nosotros hemos recibido instrucciones de parte de nuestro rey. Nosotros hemos recibido instrucciones claras de nuestro rey de reyes. Pero ¿será que no nos dejamos deslumbrar de los 10 ciclos de plata? ¿Será que el talabarte, el reconocimiento, el posicionamiento, el que nos ofrezcan un cargo, no nos está impresionando, sino que nos mantenemos firmes como este joven soldado y decir, como él lo dijo, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, yo no voy a traicionar al rey? ¿Sí? Podemos ver que para aquel que es fiel, la palabra del rey vale mucho más y está por encima de lo que le ofrezca el hombre. Está por encima de cualquier ofrecimiento. Cuando nosotros somos fieles y leales al Todopoderoso, nada de lo que venga a llamarnos la atención nos va a impresionar. Simplemente usted se va a mantener firme, firme, ¿sí? Hay una porción en Hechos, capítulo 5, verso 29, porque podemos ver en todo esto un simbolismo de David y nuestro rey Yeshua. En Hechos 5:29 habla cuando Simón, ¿verdad? Dice, pero Simón y los demás enviados contestaron, hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Cómo es esto? O sea, que tiene que desobedecer a las personas. No, le voy a decir algo. Cuando esto está hablándonos acá en esta porción, que hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres, quiere decir que la palabra de cualquier hombre no puede estar por encima de la palabra del Dios Altísimo, sea quien sea el hombre o la mujer que usted ha considerado el más ungido. Nada ni nadie puede estar por encima de las instrucciones de nuestro abacados. Nada ni nadie puede estar por encima de lo que él ha ordenado. Hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pero es una tristeza en este tiempo que muchos, conociendo lo que el Padre les habla, les ha dado como instrucción, siguen obedeciendo a los hombres. Siguen obedeciendo a las palabras de los hombres y no a lo que el Altísimo les ha hablado. ¿Qué más dice este soldado? Fiel, leal a lo que el rey había dicho. Dice el verso 13, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Este soldado, mire, sí que sabe pensar. Él dice, yo habría hecho traición contra mi vida. Al rey nada se le esconde. Y usted y yo sabemos algo, que a nuestro rey nada se le puede esconder. Si a David dijo, nada se le esconde al rey, a nuestro rey de reyes nada se le puede esconder. Él todo lo sabe. Aún este soldado dijo, al rey nada se le puede esconder. Todo él lo llega a saber y que aún se engañaría él mismo al desobedecer el rey. Tremendo esto, ya que estaría transgrediendo una instrucción del rey. ¿Será que nosotros estamos en esa posición de este soldado? ¿Será que nosotros que decimos ser, ¿verdad? Ese ejército del Dios viviente aquí en la tierra, ¿será que estamos como ese soldado diciendo, nada se le puede esconder al rey? Él todo lo sabe. No puedo de transgredir una instrucción. Tremendo. Y él dice, no, 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 si es que yo haría traición porque el rey haría justicia conmigo.
Si el rey se entera que yo hice algo contra Absalón, él haría justicia con mi vida. ¿Por qué? Porque su instrucción fue, no le hagan nada. Mire, en esa dimensión nosotros tenemos que entender que cuando el Padre da una instrucción es para obedecerla, que cuando el Abacadosh da una instrucción es para que nos mantengamos firmes, que nada nos haga declinar, que nada nos haga perder el rumbo, que nada nos haga desviarnos. Una instrucción del Todopoderoso es para obedecerla. Es mejor obedecer al Altísimo antes que a los hombres. Cuando Joab escucha esto, y Joab recuerde que era el general del ejército de David, cuando Joab escucha esto, dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Y Joab toma 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Usted se imagina todo lo que estaba sufriendo Absalón. Él estaba vivo, estaba suspendido allí en el aire, él estaba vivo. Joab dice, no, no, yo no voy a seguir hablando contigo. Pero Joab estaba tan indignado que no quiso ir más al soldado. Y mire que el soldado le recordó la instrucción de no matar a Absalón, pero Joab no lo quiso escuchar. Y dice que Absalón estaba vivo. ¿Y qué cree que estaba pasando allí? Absalón estaba allí sufriendo, estaba viviendo un sufrimiento. ¿A qué les quiero llevar con esto? Eso pasa con el rebelde, eso pasa con el traidor, eso pasa con el desleal. En su vida le toca pasar grandes y fuertes sufrimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Joab toma 3 dardos en su mano y dice que los clavó en su corazón. Mire, veamos este simbolismo. Primero, su cabeza. Y ahora, 3 dardos que van directo al corazón de Absalón. Su mente, su corazón, sus centros de pensamiento. Los centros de pensamiento que a los creyentes los hacen rebelar contra el Creador. Esos centros de pensamiento que gobiernan a muchos creyentes y los llevan a la rebelión contra el Altísimo y son desleales, traidores, porque juraron servirle, porque juraron lealtad, pero resulta que les traicionaron al Creador. Que esto no pase en medio de nosotros, que no pase en medio de cada uno de nosotros, que no se nos olvide esto. Joab estaba sufriendo. Joab, esos 3 dardos, y quiero leer qué significan dardos, ¿sí? Dardo, de la palabra het, significa flecha, herida, trueno, saeta y lanzas. Hay personas que dicen, ay, es que el enemigo me ha enviado unos dardos, es que el enemigo me ha enviado flechas, es que... Y resulta que siempre le ponemos al enemigo. ¿Y qué tal si nos hacemos una evaluación y podemos decir, ¿será que en mi vida ha habido rebelión? ¿Será que me he rebelado contra el Creador, contra las instrucciones que me ha dado? ¿Será que me he rebelado contra el Creador porque no he hecho lo correcto, lo que Él me ha hablado? ¿Será que me he rebelado contra el Creador? Porque es tan fácil echarle la culpa al diablo y decir, es que ha venido a mi vida esas lanzas, es que ha venido a mi vida esas saetas del enemigo. Y tomamos hasta el Salmo 91 y dice que, ¿verdad? Y tomamos como una muletilla y decimos, ay, ninguna saeta que venga me va a hacer daño, ninguna lanza. Tengamos cuidado, tenemos que examinarnos. ¿Será que nos estamos rebelando contra el Creador? Hay que examinarnos y examinar, preguntar, ¿verdad? Porque como esos ministros, cuando alguien dice, ore por mí, y queremos ir a orar por alguien, y queremos meter nuestra mano, y resulta que ha habido una rebelión, resulta que
esa persona que está haciendo, ¿verdad? Eh, Pasando ese dolor, puede ser en su corazón, como pasó con Absalón el rebelde, ¿verdad? Esos dardos, esa flecha, esa herida. Muchos dicen, ay, es que estoy con un gran dolor, pero sí, dolor me lleva a ver herida. ¿Dónde? En el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por la rebelión? ¿Por la traición? ¿Por ser desleal? ¿Porque provocó discordias? Porque, en fin, podemos decir que trajo en medio de una familia, en medio de un pueblo, ¿verdad? En medio de una congregación, provocó división, pleitos entre hermanos, en una familia. Y viene esa herida al corazón, viene ese dolor al corazón, porque esos tres dardos en el corazón de Absalón trajo dolor, provocó una herida. Y muchas veces nosotros no entendemos la palabra, lo que nos está hablando. Y queremos ser más buenos que el Todopoderoso. Ay, venga hermano, yo oro por usted. Venga hermana, voy a orar y comienza a reprender al diablo. Tenga mucho cuidado. No todo es de reprender al diablo. No todo es de orar. Es de llevar a esa persona a mirar, a examinar, a evaluarnos qué ha pasado en su vida. Si ha venido una herida a su corazón, si ha venido dolor a su corazón, si ha llegado una flecha, si ha venido una lanza contra la familia, las finanzas, en fin, si es bueno evaluarnos qué puede estar, qué pudo haber traído esto, por qué. ¿Será que hubo rebelión contra el Creador? ¿Será que hubo una traición cuando le dijo, sí, te voy a servir, Padre, y resulta que no le quise servir? Absalón el rebelde estaba sufriendo. Absalón el rebelde estaba allí con una herida de tres dardos en el corazón. Mire que aquí no dice que Joab mató a Absalón. No, si leemos bien, dice que clavó tres lanzas, que hizo tres heridas en el pecho de Absalón, que llegó a su corazón. Tremendo. A pesar de que Joab sabía que David le había ordenado no tocar a Absalón, Joab estaba convencido de que era lo mejor para David y para Israel, el mostrar justicia a Absalón y no misericordia. Para Joab, eso era lo que merecía Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón fue un traidor, porque Absalón fue un violador, recordemos que tomó a las mujeres de su padre, porque Absalón fue un asesino, hubo muchas muertes en Israel, porque Absalón trajo división. Joab creía que era lo mejor. Joab sabía que David era indulgente hacia sus hijos, que David no había empleado disciplina para con sus hijos, recordemos, ¿verdad? Desde lo que hizo Amnón. Joab sabía que David nunca castigaría a Absalón. ¿Por qué? ¿Por qué sabía? Porque él había visto las acciones de David hacia sus hijos. Esas acciones que le caracterizaban por falta de disciplina. Es tremendo. Hemos venido hablando todo esto. La falta de disciplina, la falta de corrección, tarde o temprano, traen rebelión, traición, deslealtad. Y no estoy hablando solamente ministerialmente, en un ministerio, en una congregación. Estoy hablando en los hijos, estoy hablando en las familias. La falta de disciplina, tarde que temprano, trae rebelión. Y resulta que Joab, al conocer esa indulgencia hacia los hijos, ¿verdad? De parte de David, Joab hace esto. ¿Por qué? Porque él creyó que era lo mejor, ¿sí? Para los intereses del reino. Por eso levantó su mano para asesinar a Absalón. En esto podemos decir que Joab estaba en lo correcto, pero no estaba bien. Estaba en lo correcto al entender que era mejor para David y para Israel que Absalón muriera, pero no estaba bien al desobedecer al rey David.
¿Por qué? Porque era la autoridad designada por nuestro Abacados que estaba en David. Es decir, cuando el Todopoderoso quiere traer disciplina, ejercer disciplina sobre el rebelde, sobre el traidor, él no necesita la ayuda de nadie. Él no necesita o él no necesitaba que Joab metiera su mano, porque si el Todopoderoso usó el bosque para castigar a los rebeldes, porque murieron los rebeldes que seguían a Absalón, y usó también a los árboles o a un árbol del bosque para ejercer disciplina o castigo contra Absalón, el Todopoderoso se encargaría. Pero Joab metió su mano, ¿sí? Entonces, es tremendo todo esto porque muchas veces nosotros también queremos meter nuestra mano, porque muchas veces nosotros también queremos que se haga justicia y queremos meter nuestra mano. Si usted ha dejado en la justicia del Todopoderoso, deje que Él haga justicia, deje que Él se encargue. Usted no meta su mano, ¿sí? Cuando el rey dice, no hagan nada, deja, hay que dejarlo, porque él sabe lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, es tremendo, ¿sí? Eh, Vamos a ver qué dice el verso 15. Dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matar. Miren todo el sufrimiento que estaba pasando Absalón. Es tremendo. Joab, ya vimos en el capítulo, en el verso anterior, ¿qué hizo? Tomó 3 dardos, ¿verdad? Hizo heridas en su corazón. Vamos a decir 3 heridas, 3 dardos, ¿verdad? Porque dice, los clavó en el corazón, ¿verdad? Pero no murió, no murió. Resulta que vienen 10 jóvenes escuderos de Joab, rodean e hirieron a Absalón y dice que acabaron de matarle. Absalón estaba sufriendo, estaba entre la vida y la muerte. Absalón estaba pasando el peor momento de su vida. Usted se ha puesto a pensar, si usted ve a un rebelde, si usted ve a alguien que se rebeló contra el Todopoderoso, contra alguien que hizo deslealtad contra el Shaddai, tremendo, ¿cierto? Y vemos en esta condición, yo le digo, ¿será que usted lo lleva al arrepentimiento? ¿Será que usted lo lleva a pedir perdón al Todopoderoso? ¿O vamos a actuar como los 10 escuderos, acabar de matarlo? Absalón dice que aún no moría, después de las 3 lanzas que clavó Joab. Lanzas, tremendo, yo digo, de las mismas ramas secas que habían en ese lugar, porque también recuerde que dardo tiene que ver con, o quiere decir, flecha. Y cuando yo les digo, ¿qué haríamos si usted y yo nos encontramos con el rebelde, con el traidor y con el desleal? No lo vea solamente en el campo ministerial. Yo siento por el espíritu de mi Padre hablarle ahora. Quizás alguien le fue desleal a usted, quizás alguien le traicionó. Y si usted lo ve entre la vida y la muerte, ¿qué haría usted? Usted le iría a clavar más dardos. Usted le causaría más heridas diciéndole, te lo mereces porque tú fuiste el que traicionó el hogar, porque tú me fuiste infiel, te lo mereces. El que mató, el que dividió esta casa, esta familia, ¿qué haría usted? Le estoy hablando ahora por lo que el Espíritu del Altísimo me está hablando. ¿Será que usted al que vino a dañar, usted lo ve en un momento como el que está Absalón? ¿Usted qué haría? ¿Le enclava más lanzas o lo lleva al arrepentimiento? Lo lleva a ese arrepentimiento con el Padre, porque Él es el que ejecuta el castigo. Tremendo. Bueno, ahí les dejo esto. Si Dios Altísimo está hablando es porque quizás alguien lo necesite escuchar. Estos 10 escuderos de Joab nos enseñan también algo importante, ¿verdad?
Nos enseñan de que todo valiente en el reino, un general de guerra, necesita escuderos. Pronto vamos a estar mirando ya estrategias de guerra espiritual. Pero era necesario que culminemos estos dos libros de Samuel. Necesita escuderos. Hay gente que dice, ay no, yo estoy firme en la oración, yo estoy, y son llaneros solitarios. En el reino no se trabaja así. En el reino no es así. Nos necesitamos, ¿sí? Y vemos que a través de estos 10 jóvenes sigue la venganza contra Absalón, porque no moría. Mire el espíritu de Absalón, tremendo. No moría Absalón, ¿sí? Y ellos dice que lo hieren, ¿verdad? Hasta matarlo. O sea que el poco aliento que le quedaba a Absalón le fue quitado. Su vida le fue arrebatada a golpes. Yo siento decirle por el espíritu, ¿sí? Que quizás no estoy hablando de forma literal ahora, ¿verdad? Lo que va a suceder, porque el Todopoderoso en este año donde se ejecutan sus juicios 5784, él va a ejecutar juicio contra los rebeldes, contra los traidores, contra los desleales. ¿A quién? A su reino, de su reino, aquellos que juraron servirle por amor, pero se inclinaron por los 10 ciclos de plata, por lo que les ofrecen, así como Joab le dice, yo te hubiese dado, ¿verdad? Un talabarte, y se vendieron. El Todopoderoso va a ejecutar juicios, pero es tremendo. Esos juicios que vienen del Padre son golpes que vienen a la vida de las personas. Son golpes que vienen, lanzas, dolor en su corazón, aquellos golpes, aquellas heridas que vienen. Y nosotros como conocedores del reino tenemos que llevarlos a que provoquen ellos un verdadero teshuvá, un arrepentimiento. Vemos qué pasa con Absalón. Cuando Absalón inició todo este acto de rebelión, recordemos que cómo empezó. Empezó a robar los corazones del pueblo. ¿Por qué? Porque él pensó, usó sus centros de pensamiento. ¿Cuáles son? Su mente, su corazón. ¿Y qué dijo Absalón? ¿Quién me pusiera a mí como rey? Tremendo, ¿no? Todo empezó en sus centros de pensamiento, su mente, su corazón. Y es exactamente su cabeza y su corazón lo que es juzgado en este momento que queda atrapado por ese árbol, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Vemos que Joab atacó a su corazón, clavó, ¿verdad? En su corazón 3 dardos. Luego vienen 10 escuderos, siguen hiriéndolo. Podemos ver que antes de que llegue la muerte para Absalón, Absalón experimentó dolor, experimentó sufrimiento y lo acabaron 10. No fue uno, fueron 10. Y sabemos que representa el 10. 10 es nuestra constitución del reino. Los 10 mandatos, ¿verdad? Las 10 palabras del Creador, las que nos van a juzgar. Yeshua dijo que Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo, que lo que va a juzgar al mundo es la palabra, la constitución del reino, esos 10 mandatos de donde se desprende toda la escritura, es la que nos va a juzgar nuestros actos. Así es que el Padre no viene a condenar, el Padre viene a que nosotros podamos entrar en un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento y de volvernos a Él. Sigamos, el verso 16 dice, entonces Joab tocó trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. ¿Qué pasó acá? Absalón muere. Y como Absalón muere, se termina la batalla. El sonido del shofar que hizo Joab anunciaba que la muerte, ¿verdad? Perdón, anunciaba que la guerra, ¿verdad? Ya había terminado. ¿Por qué? Porque terminó
con la muerte de Absalón. Absalón ya estaba muerto. Y el pueblo que estaba con David dejó de seguir a los que estaban con Absalón. Joab dio órdenes de no matar al pueblo, de no matar a nadie más. Él perdonó la vida de los que seguían a Absalón. Y el pueblo, por eso dice, el pueblo se volvió de seguir a Israel. ¿Cuál pueblo? El pueblo que estaba con David, con ese Israel que estaba dividido por Absalón. Dice el verso 17, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Cuando habla de este Israel que huyó, era ese Israel que fue dividido por Absalón. Fue ese Israel que había corrido tras Absalón. Una vez que Absalón muere, dice que fue echado en un gran hoyo. ¿Sí? Eso dice acá la palabra. Y que levantaron sobre él piedras muy grandes. Esto sería un recordatorio para todo Israel. Joab quería asegurarse de que el cuerpo de Absalón no fuera conmemorado como inspiración para otros seguidores o futuros rebeldes. Y dice que Israel huyó, ¿sí? O sea que ese ejército que estaba corriendo tras Absalón estaba en completa retirada. Cada uno buscó sus tiendas. ¿A qué cree que buscó sus tiendas? O sea, sus casas, por llamarlo así. ¿A qué cree que fue a buscar su casa? Este pueblo que había corrido tras Absalón. Ellos fueron a hacer teshuvá ante el Creador. Ellos fueron a pedir perdón al Creador. ¿Y sabe por qué? Porque Joab, cuando sonó el shofar, cuando sonó la trompeta, y él dijo, ya no lo sigan, allí perdonaron la vida de estos rebeldes. Yo quiero decirles algo que viene ahora por el espíritu de nuestro Abacadosh. Va a haber un sonar de trompetas, va a haber un Yom Teruah. No espere el juicio del Padre. Entre a su tienda, entre a su casa. Y si ha habido rebelión de parte suya hacia el Creador, si ha habido deslealtad, si ha habido traición, entre a la tienda a hacer un teshuvá. Busque hacer un retorno al Padre, busque ese arrepentimiento genuino, porque de seguro el Padre lo que quiere es perdonar y no juzgar. Israel fue a sus tiendas, fue a su casa a hacer teshuvá. Y vemos acá, ya vamos a ver solo hasta este versículo, ¿sí? Con esto vamos a terminar. Y dice verso 18, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Tremendo. Mire lo que hizo Absalón en vida. Absalón, tremendo, ¿no? Todo lo que él buscaba. Absalón dice que había levantado una columna, tremendo, para que se lo recuerde, ¿verdad? Él dijo, no, yo no tengo hijos que, que conserven la memoria de mi nombre, pero voy a levantar esta columna. Joab se aseguró de que Absalón no tuviera un monumento, ¿sí? Absalón se había hecho en vida, pero Absalón dijo, vamos a echar todas estas piedras encima de Absalón. Tremendo. ¿Hasta dónde Absalón llegaba? Cuando él dice, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, no es que realmente no tuvo hijos. Él sí tuvo hijos. Dice que tuvo 3 hijos. Eso según Samuel, capítulo 14, verso 27. Pero si dice que ya no tenía hijos, él dice acá, no tengo quien mantenga mi nombre, quiere decir que estos hijos murieron antes que su padre. Es decir,
Absalón no tiene descendientes, pero él busca seguidores. Y esos seguidores son aquellos que se levantan columnas, son aquellos que se levantan. En este tiempo, eso pasa con el espíritu de Absalón. No tiene hijos, es decir, Absalón no sabe engendrar. El espíritu de Absalón lo que hace es dividir. Si voy a hablar ministerialmente, hay muchísimas congregaciones que son hijos de Absalón, es decir, son hijos de rebelión, son hijos de división, pero no tiene descendientes. No sabe lo que es tener hijos, sino simplemente toma rebeldes. Congregaciones donde salieron rebeldes de un lugar y fueron a otro lugar y los llaman hijos. Son hijos, seguidores de Absalón, rebeldes de Absalón. Estos son aquellos llenos de orgullo, de ego, aquellos que con deseos de poder se autopromocionan como Absalón. Estos son los mismos que se rebelan contra la autoridad, aquellos que buscan la posición de líder, aquellos que provocan división en medio del pueblo de nuestro Abacadosh, aquellos que roban el corazón de los débiles en la fe, en el conocimiento de la Escritura, aquellos que se buscan grupos para hacerse aquellos seguidores. La columna de Absalón está puesta para recordarnos a nosotros esa columna que fue derribada por Joab y que sepultó a Absalón. Está puesta para recordarnos cuál es el fin de aquellos que actúan como Absalón, aquellos que actúan con rebelión, aquellos que actúan con traición, aquellos que actúan con deslealtad. ¿Cómo terminan? Sepultados. Y yo no hablo de forma literal, yo hablo que están sepultados ministerialmente. Hablo que están sepultados en áreas de su vida, sepultados en su salud, sepultados en sus finanzas, sepultados emocionalmente, sepultados aún, podemos decir, eh, en su vida sentimental. ¿Por qué? Por causa de la rebelión a nuestro Abacadosh, por causa de la traición, de la deslealtad, porque provocan división, porque matan, porque dividen, porque parten, porque se han robado el corazón del pueblo. Recuerde algo, Absalón no tiene descendientes. Absalón solo tiene seguidores. Absalón solo tiene aquellos que corren tras ellos, pero que no saben lo que es tener un hijo. Que esta enseñanza nos lleve a meditar, a reflexionar y que podamos tener entendimiento de lo que el Padre quiere hablarnos.